En primer lugar, vamos a hablar sobre la obtención de animales y vegetales transgénicos. Pero, ¿qué son los transgénicos? Los transgénicos son organismos que se han modificado utilizando ingeniería genética, en donde se introducen uno o varios genes de otras especies. Es decir, a una planta se le pueden introducir genes de animales y a animales se le pueden introducir genes de plantas o genes de bacterias, etc. Los cultivos y alimentos transgénicos actualmente en el mercado incorporan genes de bacterias, pero como la ciencia y la tecnología están bien avanzados, las posibilidades son bien amplias. Como les mencionaba, se pueden incorporar genes de animales, genes de vegetales. Actualmente se investiga con genes de ratones en cerdos, genes de pescado en tomates, genes de humanos en arroz. Es decir, a los cerdos se le introduce genes de ratones, a los tomates genes de pescado, al arroz genes de humanos y la lista es larga. Entonces, como les mencionaba, las posibilidades son bastante amplias. ¿Cuál es la diferencia de un híbrido o de la mejora tradicional con los organismos modificados genéticamente? Durante muchos siglos se ha utilizado el cruce de los mejores ejemplares de cada especie para mejorar cultivos y razas ganaderas entre una misma especie. Entonces la clave está ahí, la misma especie. Esa es la diferencia de un híbrido o de la mejora tradicional con los organismos modificados genéticamente, que en el híbrido o la mejora tradicional se utilizan organismos de la misma especie. En cambio, en los organismos modificados genéticamente se pueden introducir genes de especies diferentes. Por eso menciona que se saltan las barreras entre especies, introduciendo en ellos genes de especies que no podrían cruzarse naturalmente. Nunca naturalmente un gen de un tomate se puede cruzar con el gen de un ratón o de un pescado con un ser humano, etc. La ingeniería genética es una herramienta bastante importante en los campos de la medicina o de la investigación. Ello ha permitido avanzar en lo que es muchas curas. En los alimentos y cultivos transgénicos, con los alimentos y cultivos transgénicos estamos liberando al medio ambiente e introduciendo en nuestra alimentación ser vivo de los que se conoce muy poco, desde cómo interactúa en un ecosistema complejo hasta sus posibles consecuencias en la salud. Es decir, no hay un estudio científico que demuestre si realmente estos organismos sean beneficiosos o sean al contrario perjudiciales. Sin embargo, ya están en nuestra dieta, los estamos consumiendo, los estamos utilizando. Los estudios realizados con ratones en algunas universidades europeas demuestran el daño causado por los transgénicos en la salud de estos animales. Es decir, hay unos estudios que se están realizando en Europa en el cual los resultados han sido negativos con los animales que se les ha introducido genes de otras especies. En este caso los ratones sabemos que son bastante utilizados para la investigación. La industria difunde la idea falsa de que son alimentos más seguros de la historia, porque necesitan un informe favorable de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria antes de poder comercializarse en Europa. Pero estos informes se basan en los datos facilitados por la propia industria y no investigaciones científicas independientes. Es decir, la misma industria es la que está hablando en bien de lo que están realizando, pero no hay un estudio independiente, no hay un estudio científico que lo corrobore o que diga lo contrario. Tenemos acá un esquema en el cual hay dos formas de introducir un gen diferente a otro organismo.
está la forma que se conoce como agrobacterium, en el cual pues, se identifica el gen que se quiere introducir, se inserta en un plásmido para luego ser introducido en una bacteria en donde hay células vegetales, y ese plásmido se transfiere a la célula vegetal en donde se ha incorporado el gen de interés en los cromosomas. Es decir, se identifica el gen que se quiere o que se necesita y se introduce acá. Luego, pero si nos vamos por el otro camino, que es la biobalística, se hacen muchas copias del gen y se utiliza partículas de oro o de tungsteno en el cual están cubiertas con el ADN. Las células bombardeadas y el ADN con el gen de interés se incorporan en los cromosomas. Es decir, ambos caminos nos llevan a la incorporación de cromosomas. Y por último se seleccionan aquellas células en donde se ha transformado o se ha copiado o se ha incorporado el gen que interesa, y las otras células pues se desechan. Al final, como resultado, tenemos ahí una planta transgénica regenerada a partir de una única célula transformada. Es decir, ahí en el esquema podemos ver una célula en el cual está el gen de interés y las otras 5 células que no tienen el gen de interés pues se han descartado. Hablaremos un poco sobre animales transgénicos. Los animales transgénicos son aquellos que se han modificado genéticamente, en el cual se han introducido o se han añadido genes que no son propios de ellos. Y dice genes foráneos de manera deliberada, para cambiar alguna característica del animal, para añadirle alguna funcionalidad o para bloquear la expresión de algún gen. Por ejemplo, si se quiere bloquear el gen de crecimiento, pues se introduce un gen para que realice esto. O si se quiere que el animal sea más resistente o más grande, más robusto, se introduce un gen para esto. Entonces, por ejemplo, la modificación de un mosquito en Brasil para reducir su población y así evitar la propagación del dengue. Hace más de 20 años se creó el primer animal transgénico, un ratón gigante al cual se le incorporó a su genoma la hormona de crecimiento humana. Como podemos ver, un gen del ser humano se le introdujo a ese ratón para que fuera gigante, para que siguiera creciendo. Actualmente existen ratas, pollos, conejos, cerdos, vacas, ovejas, etc., transgénicos. Aunque los que encontramos en mayor número son las ratas y los ratones, que es lo que más se utiliza para realizar investigaciones con organismos modificados genéticamente, lo cual representa el 95% del total. Aunque la modificación genética está mucho más extendida en la biotecnología vegetal, debido a que la manipulación genética en animales es mucho más compleja. Se han logrado numerosos éxitos en este campo. Es decir, que se trabaja más con vegetales que con animales, pero los trabajos con animales han resultado exitosos según los argumentos científicos. Hay 3 maneras de modificar genéticamente un animal. La número 1 es la microinyección. Esta técnica, según los científicos, es fácilmente aplicable a gran variedad de especies. La dificultad de ella es que el transgen se inserta al azar. Por eso solo un 5% de los óvulos dan lugar a un animal vivo.
Es decir, no se tiene una estructura minuciosa, un procedimiento minucioso como el que vimos en los vegetales, en la planta que vimos en el esquema. En este caso no, es al azar y por lo tanto solo un 5% de los óvulos dan lugar a un animal vivo, solo se tiene un 5% de éxito. En esta técnica se provoca una sobreovulación de las hembras para asegurar el proceso. Se extraen los óvulos que son fecundados in vitro, es decir, fuera de la madre. En este caso, los óvulos modificados se introducen en la hembra, que ha sido previamente tratada con hormonas que induzca el momento adecuado de su ciclo ovario para recibir el embrión y que el embarazo progrese. Es decir, que se ha tratado hormonalmente para que sea fértil en el momento que el óvulo se introduzca en ella. La otra técnica, la número 2, es la de retrovirus. Con esta técnica lo que se consigue es que el transgen esté presente en todas las células del individuo, pero al igual que el caso anterior de la microinyección, el gen también se inserta al azar. En esta técnica se elige un virus, obviamente tiene que ser benigno y se atenúa hasta eliminar su carga viral. El virus es insertado en el transgen, el cual actúa como un transporte de ese transgen y cuando comienza a replicarse, que es la característica de los retrovirus, en el interior de las células el transgen se libera. ¿Cuál es el problema con esta técnica? El problema es que de esta técnica es que el virus utilizado se reproduzca en el organismo y pueda dar lugar a enfermedades. Entonces, ese es el problema, que puede dar lugar a enfermedades que pueden ser nocivas. La tercera técnica se conoce como células madre embrionarias. Este es el método menos aleatorio, es menos aleatorio que los dos anteriores y se utiliza cuando es importante dirigir la secuencia genética a lugares específicos. Es posible modificar genéticamente las células cuando éstas están en cultivo. Estas modificaciones pueden ser ya sea eliminar o sustituir un gen. Las células modificadas son inyectadas en los embriones en fase blastocisto. Los individuos que se originan portan el gen solo en un porcentaje de sus células también. Vemos ahí el esquema en el cual tenemos el óvulo fecundado. Ahí están ya los espermatozoides. Está un espermatozoide dentro del óvulo, ha sido fecundado. Tenemos la fase de cigoto. Tenemos la fase siguiente, la mórula, y tenemos la fase de blastocisto, que es este momento en el cual se introduce el gen. Entonces, luego vemos acá cómo tenemos las células madres somáticas y las células especializadas en el cual se ha introducido el gen de interés. Entonces, tenemos acá, quiero mostrarles un video que nos habla sobre los animales transgénicos y pongámosle mucha atención para poder comprender un poco más.
Bien, veíamos ahí un resumen. Este video nos mostraba los datos importantes que les acabo de mencionar. Nos mostraba ahí 5 razones por las cuales se hacen animales transgénicos: para combatir enfermedades, con fines económicos, con fines médicos, para hacer más resistente un animal, y veíamos las técnicas que se utilizan. Los vegetales transgénicos. Hablemos un poco sobre los vegetales transgénicos. Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética, que será incorporado genes de otro organismo para producir las características deseadas. Los organismos transgénicos que existen son más que todo soya, maíz, algodón y colza, que prácticamente son el 100% de los organismos modificados genéticamente a nivel mundial. Los cultivos tolerantes a herbicidas son los más extendidos, y de ese 100% representan más del 80%. Permite aplicar grandes cantidades de glifosato, que es un herbicida comercializado por la multinacional Monsanto y que la toxicidad está ampliamente demostrada. Pero además el uso de estos agroquímicos está desencadenando la adaptación de plagas y malas hierbas que van haciéndose resistentes a los agroquímicos. Es decir, se crean plantas resistentes, pero al mismo tiempo también lo que sucede es que las plagas y los herbicidas también se van haciendo resistentes a estos agroquímicos. Tenemos diferentes alimentos transgénicos. Por su tolerancia a herbicidas están la soya, el maíz, y por su resistencia a los virus tenemos el calabacín, las patatas. Por su resistencia a las plagas, el maíz, el tomate. Por la calidad de fruto, el tomate. Y algunos aceites modificados como el canola y la soya. ¿Cuáles son los beneficios y las consecuencias de estos alimentos? Los posibles beneficios, y se habla de posibilidad porque, como les mencionaba, no hay un estudio científico que demuestre las ventajas y las desventajas de los alimentos transgénicos. Entonces, los posibles beneficios incluyen alimentos más nutritivos, más apetitosos, plantas resistentes a sequías, a enfermedades, menos uso de pesticidas, aumento en el suministro de alimentos a un costo reducido y con una mayor vida útil, el crecimiento más rápido, tanto en animales como en plantas, alimentos con características más deseables, como las papas, que produzcan menos sustancias cancerígenas, alimentos medicinales que se podrían utilizar como vacuna u otros medicamentos. Algunas personas también han expresado preocupaciones sobre los alimentos transgénicos, como alimentos que pueden causar una reacción alérgica o que pueden ser tóxicos, cambios genéticos inesperados y dañinos. Los genes se trasladan de una planta o animal a otra planta o animal que no están modificados genéticamente. Alimentos que son menos nutritivos. Como podemos ver, esto es lo que algunas personas opinan, pero no hay un estudio científico que lo respalde. Cuando habla del punto de cambios genéticos inesperados y dañinos, pues hemos escuchado bastantes mitos que nos dicen que los alimentos transgénicos alteran las hormonas en las personas, que hace que las niñas puedan llegar a la etapa de la pubertad más rápido, o que los niños también puedan desarrollar más rápido. Pero en realidad no hay un estudio actualmente que pueda verificar
si esos datos son correctos o no. Hablando de ello, algunos mitos y verdades. Hacen daño los alimentos transgénicos, son las mejores opciones del menú. Primero que todo, hay que aclarar que los alimentos transgénicos han sido sometidos a una ingeniería genética, recibiendo genes provenientes de otra especie con fines de mejora de calidad y de valores nutricionales. Debido a esto, adquieren características no programadas por la naturaleza. Como este tema está rodeado de dudas y recelos, se enlistan a continuación algunos mitos y verdades sobre estos alimentos. Entonces, primero que todo, tenemos que saber que los alimentos transgénicos han sido modificados, es decir, que no los estamos consumiendo como naturalmente tendrían que ser, sino que ya han sido modificados por el ser humano. El primer mito o verdad dice causan problemas a la salud. Es tanto mito como verdad, porque todavía no hay un consenso sobre el tema. Algunos estudios muestran que no son nocivos a la salud, mientras que otros prueban que sí son peligrosos. Por esto hay que estar siempre alerta, siempre atento, buscando más información. Hay que estar siempre, hay que ser investigadores nosotros. ¿Son baratos? Eso sí es verdad. La plantación y el cultivo son más baratos debido al menor costo en el manejo y el control de plagas. Pero hay muchos productos orgánicos que son baratos también, como los alimentos transgénicos. Hay personas que cosechan en sus propios terrenos y dan alimentos baratos. Entonces, no solamente los alimentos transgénicos son baratos, desarrollan insectos más resistentes. Eso sí es verdad, como se mencionaba anteriormente, hay plagas que son más resistentes. No están regulados adecuadamente, eso es un mito. Se hacen varios estudios para certificar si los alimentos transgénicos pueden comercializarse. No hay diferencia nutricional entre los alimentos. Ese es un mito. Un análisis que se realizó del maíz orgánico y del genéticamente modificado mostró una gran carencia en el contenido nutricional. Una gran diferencia, perdón, en el contenido nutricional. El tipo orgánico contiene 437 veces más calcio, 56 veces más magnesio y 7 veces más manganeso. Y en el transgénico se verificó 13 partes por millón de glifosato, que como mencionábamos es tóxico. ¿Puede causar la extinción de vegetales nativos? Es verdad. La plantación de transgénicos puede causar la extinción de especies nativas, es decir, que no son modificadas genéticamente, lo que conduce al empobrecimiento de la biodiversidad. Y sabemos que si la biodiversidad se pierde o disminuye, pues es una gran problemática para todos. Uso económico de pesticidas y herbicidas es un mito también. El uso de pesticidas y herbicidas en cultivos transgénicos aumentó después de los primeros años. Como les mencionaba, se creía que se iba a utilizar menos pesticidas y herbicidas. El problema es que las plagas se han ido haciendo resistentes y se han tenido que utilizar más pesticidas y más herbicidas. Los alimentos transgénicos pueden acabar con el hambre del mundo. Ese es un mito. Ese problema solo puede resolverse cuando la distribución de alimentos se realice de forma equilibrada. Y hay otros temas también que se ven inmersos en la problemática del hambre. Por último, quiero que veamos este video que nos habla sobre las plantas transgénicas.
fascinante mundo de los transgénicos y para ello vamos a entender cómo se hace un transgénico. Un transgénico es un organismo que ha incorporado en su genoma genes que no son propios de su especie. Por ejemplo, una fresa que exprese genes anticongelantes, que son genes que tienen los peces del Ártico, o una planta de maíz que exprese proteínas que le ayudan a luchar contra plagas de insectos, que la hagan resistente de manera natural. Todo esto son transgénicos. Para hacer organismos transgénicos necesitamos la ayuda de virus y de bacterias. ¿Vale? Entonces lo primero que vamos a decir es, hay transgénicos que pueden ser microorganismos y hay transgénicos pluricelulares que se consiguen hacer gracias a la ayuda de microorganismos. ¿Vale? Hay estas dos opciones. Yo puedo querer hacer una bacteria, por ejemplo, que fabrique mucha insulina, lo cual me interesa para hacer insulina en un mercado que está lleno de diabéticos y que me interesa que la compren, o puedo aprovechar bacteria o virus para infectar una planta de maíz, ¿no? Pero no infectarla en plan mal, sino infectarla no para que la destruya, sino para que le incorpore un gen. ¿Vale? Tenemos estas dos opciones. Entonces, según si me interesa el microorganismo o un organismo pluricelular como una planta, pues me paro antes o me paro después, en estas etapas que ahora voy a comentar. Lo que siempre tenemos que hacer para empezar es reconocer el gen de interés, esa secuencia que me interesa, dónde está ese gen. Lo detecto y lo corto. Lo corto con enzimas específicos para ese gen que se llaman enzimas de restricción. ¿Sí? Con estos mismos enzimas voy a recortar la bacteria o virus escogido que me servirán como vector. Un vector es simplemente un transporte. Es un medio que me introduce el gen al organismo que yo quiero que finalmente sea transgénico. En el caso de que yo quiera la bacteria que hace insulina, pues tal cual le introduzco el gen, ella misma ya es la recipiente final, es el receptor final, así que ya está. Es un vector, pero también es el receptor final. Entonces, ¿qué vectores hay? Vectores famosos. Los virus, tal cual, porque se reproducen súper rápido y no son complicados. Es material genético con una cápside y inmediatamente aprovechan toda la maquinaria celular de la célula que parasita. Así que yo puedo infectar el virus y ya ese virus va a infectar a su vez a otra célula y va a coger todos los recursos de esa célula para que exprese el gen de interés. O puedo coger un plásmido, que esto sería, si uso una bacteria y no un virus, o una cosa o la otra, las dos a la vez no van, cada caso es diferente. El plásmido lo uso con bacterias y lo que voy a hacer es, ese pequeño plásmido lo corto con enzimas de restricción, le pongo la secuencia de interés, cierro, introduzco el plásmido dentro de la bacteria. Cuando ese plásmido ya ha incorporado ese gen de interés se llama plásmido recombinante. ¿Qué más? Si no queremos el microorganismo, sino que queremos, pues eso, una planta, una fresa transgénica, hay que introducir el vector. Hay que introducir este vector dentro de las células. Se cogerían células embrionarias de fresa o células embrionarias de maíz. Se infectarían y entonces se haría desarrollar ese organismo pluricelular. Si no, pues directamente ya lo que haría sería poner en la placa de Petri o en mi medio de cultivo los microorganismos, virus, y dejar que se reproduzcan. Y ya está. Lo que sí que es importante, tanto si es el microorganismo como el organismo pluricelular, el recipiente final, es que yo seleccione esos microorganismos que de verdad lo han incorporado. Esto es importante porque no hay una tasa de éxito del 100%. Virus o bacterias, aunque son bastante flexibles en cuanto a incorporar material genético, no son 100% eficientes. Entonces hay que seleccionar esos microorganismos. Para ello lo que se suele hacer es que en el gen de interés, justo al lado, se le suele añadir algo que genera color o un brillo fluorescente bajo ciertas longitudes de onda. Algo que me permita a simple vista detectar qué células lo tienen. Entonces ahora sí, una vez seleccionado, yo hago que se multipliquen estos microorganismos transgénicos y directamente obtengo el producto, como podría ser en el caso de las bacterias que hacen insulina,
luego infecto al organismo de interés. E insisto, infectar no es que lo va a enfermar. Infectar es simplemente que se va a meter dentro suyo y le va a dar su ADN. Esto es todo lo que vamos a ver por hoy y te invito mucho. Bien, ahí teníamos ese video explicativo, pero lo más importante es que nosotros podamos hacer nuestras propias investigaciones sobre alimentos transgénicos, poder consultar fuentes confiables y no dejarnos llevar por lo que otras personas dicen, sino poder crear nosotros nuestro propio conocimiento.